Bienvenidos a su canal La Biblia y sus historias 69. Esto es sorprendente. Y si te dijera que la Biblia que conoces, la que ha moldeado civilizaciones y guiado a miles de millones, es solo una parte de la historia, que existen textos escritos por las mismas manos y en la misma época, que fueron deliberadamente ocultados, debatidos y finalmente excluidos. Textos que contienen revelaciones tan profundas que podrían cambiar tu percepción sobre figuras clave, sobre la naturaleza del bien y el mal, e incluso sobre el origen mismo de la humanidad. Hoy no vamos a especular, hoy vamos a abrir las páginas prohibidas, hoy nos adentraremos en los textos ocultos de la Biblia. Imagina un concilio, hace casi 2000 años. Hombres de poder e influencia reunidos para decidir qué palabras eran divinas y cuáles eran peligrosas. ¿Qué criterios usaron? ¿Qué verdades consideraron demasiado incómodas para ser reveladas? La historia oficial nos cuenta que se basaron en la inspiración divina y la tradición apostólica. Pero la realidad es mucho más compleja. Un laberinto de política, teología y poder. Y en ese laberinto muchos libros se perdieron o fueron escondidos. Uno de los más fascinantes es el libro de Enoc. Este texto, atribuido al bisabuelo de Noé, es citado directamente en el Nuevo Testamento, en la epístola de Judas. Entonces, si los primeros cristianos lo conocían y lo respetaban, ¿por qué no está en tu Biblia? La respuesta es tan inquietante como el propio libro. Enoc no solo habla de ángeles, describe su caída, narra cómo seres celestiales, llamados los vigilantes, descendieron a la tierra, deslumbrados por la belleza de las hijas de los hombres. De su unión prohibida nacieron gigantes, los Nefelim, seres de fuerza descomunal y apetito insaciable que corrompieron la tierra y enseñaron a la humanidad artes prohibidas. La hechicería, la fabricación de armas, la cosmética para la seducción. ¿Te suena mitología? Piensa de nuevo. El Génesis, en su capítulo 6, menciona brevemente a estos gigantes. El libro de Enoc no solo lo confirma, sino que lo expande, ofreciendo un relato detallado que explica el origen del mal en el mundo, de una forma completamente diferente a la que nos han contado. Nos dice que el mal no surgió solo de la desobediencia humana, sino de una incursión celestial que contaminó la creación. ¿Por qué se ocultó una explicación tan poderosa? Quizás porque ponía en jaque la narrativa de un universo perfectamente controlado por una única voluntad divina. Quizás era demasiado perturbador. Y si la historia de Enoc te parece impactante, espera a escuchar sobre el Evangelio de Tomás han descubierto en 1945, en Nahamari, Egipto. Este texto es una colección de 114 dichos atribuidos directamente a Jesús. No contiene milagros, ni la narrativa de la pasión, muerte y resurrección. Es pura enseñanza, directa y enigmática. Algunos de estos dichos son similares a los que encontramos en los evangelios canónicos, pero otros son radicalmente diferentes. Por ejemplo, en el dicho 77, Jesús dice: «Yo soy la luz que está sobre todos ellos. Yo soy el. De mí ha salido el todo, y a mí ha llegado el todo. Part on Leno, y allí estoy yo. Levanta la piedra, y allí me encontrarás». Esta es una visión panteísta, la idea de que lo divino está en todas las cosas, una perspectiva muy distinta a la de un Dios separado de su creación. ¿Por qué un evangelio que presenta a un Jesús místico, un maestro de la sabiduría interior, fue excluido? Tal vez porque promovía una conexión directa con lo divino, sin necesidad de intermediarios, sin necesidad de una iglesia organizada, una idea peligrosa para una institución que buscaba consolidar su autoridad. Si te intriga esta otra cara de Jesús, quédate hasta el final, porque lo que revelaremos sobre María Magdalena te dejará sin aliento. Pero no todos los textos ocultos se centran en figuras celestiales o en las enseñanzas de Jesús. Algunos nos ofrecen una visión completamente distinta de los héroes del Antiguo Testamento. Tomemos el libro de los Jubileos, también conocido como el Pequeño Génesis. Este texto, hallado entre los rollos del Mar Muerto, reescribe la historia desde la creación hasta Moisés, organizándola en periodos de 49 años. O jubileos, pero no es una simple repetición. Añade detalles que transforman por completo nuestra comprensión de los patriarcas. Nos cuenta, por ejemplo, que Abraham se enfrentó a su padre, un constructor de ídolos, llegando a quemar el taller de su familia en un acto de fe monoteísta radical. Relata con crudeza cómo los hijos de Jacob no solo vendieron a José, sino que mintieron con un juramento sangriento, manchando sus manos en un pacto de silencio. El libro de los Jubileos presenta a los patriarcas no como figuras santas e intachables, sino como hombres de carne y hueso, luchando en un mundo violento y hostil, tomando decisiones brutales. ¿Fue esta crudeza la razón de su exclusión? ¿Se prefirió una versión más pulida y edificante de los antepasados de la fe, una que no mostrara sus sombras más oscuras? Y hablando de sombras, pocos textos son tan sombríos y reveladores como el Apocalipsis de Pedro durante siglos. Fue un libro muy popular entre los primeros cristianos,
casi tan leído como el Apocalipsis de Juan. ¿Y qué contenía para ser tan popular? Una visión gráfica y detallada del infierno. Pedro es guiado por Jesús a través de los distintos niveles del castigo eterno, donde ve a los pecadores sufrir tormentos específicos según sus faltas. Los blasfemos son colgados por la lengua. Las adúlteras son arrojadas a precipicios y atormentadas por bestias. Los usureros son sumergidos en fosos de pus y sangre. Es una visión aterradora, diseñada para infundir un temor reverencial y una obediencia estricta. ¿Por qué entonces fue apartado? Algunos eruditos creen que su popularidad misma fue su condena. Al describir el más allá con tanto detalle, limitaba la autoridad de la Iglesia para interpretar y definir el juicio divino. O quizás con el tiempo su crudeza se consideró excesiva, una herramienta de miedo más que de fe. Sea cual sea la razón, su exclusión nos privó de entender cómo los primeros cristianos imaginaban la justicia final. Si estos textos te parecen sorprendentes, te invito a que explores más con nosotros. Suscríbete a @la Biblia y sus historias 69. Donde cada video es un viaje a los secretos mejor guardados de la historia. Activa la campana para no perderte ni una sola revelación. Ahora, volvamos a una figura que mencionamos antes, una cuya verdadera historia podría ser el secreto más grande jamás guardado, a María Magdalena. En los evangelios que conocemos, es una seguidora devota, la primera testigo de la resurrección. Pero, ¿y si fue mucho más? El evangelio de María Magdalena, otro tesoro de Nag Hammadi, la presenta no solo como una discípula, sino como la apóstol más cercana a Jesús, aquella a quien él confió sus enseñanzas más secretas y profundas, las que no compartió con los apóstoles varones. En el texto, después de la ascensión de Jesús, Pedro le pide a María que comparta lo que el Salvador le dijo en secreto. María relata una visión compleja sobre el ascenso del alma a través de las esferas celestiales, pero su revelación no es bien recibida. El apóstol Andrés expresa su incredulidad, y Pedro, celoso, cuestiona: ¿acaso el Salvador habló con una mujer en privado y no abiertamente con nosotros? ¿Debemos todos escucharla a ella? ¿La prefirió a ella antes que a nosotros? Este pasaje es dinamita pura. Revela una lucha de poder en el corazón mismo del cristianismo primitivo. Un conflicto entre la autoridad institucional representada por Pedro y la sabiduría gnóstica e intuitiva, representada por María. La exclusión de este evangelio no fue solo teológica, fue política. Fue la supresión del liderazgo femenino en la iglesia naciente. Imagina cómo sería el cristianismo hoy si el evangelio de María Magdalena estuviera junto al de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y la lista continúa. El evangelio de Felipe, que habla del compañerismo entre Jesús y María Magdalena y se refiere a ella como su koinonos, una palabra griega que puede significar compañera o incluso esposa. El protoevangelio de Santiago, que narra la infancia milagrosa de la Virgen María, sus años viviendo en el templo y el nacimiento de Jesús, con detalles que no se encuentran en ningún otro lugar, detalles que sin embargo han formado la base de muchas tradiciones católicas y ortodoxas. ¿Por qué aceptar la tradición pero rechazar el texto que le dio origen? Cada uno de estos textos es una pieza de un rompecabezas inmenso, un rompecabezas que nos han entregado incompleto. No estamos aquí para decirte qué creer. No pretendemos socavar la fe de nadie. Nuestro objetivo es más simple y a la vez más ambicioso en mostrarte que la historia es más rica, más compleja y mucho más misteriosa de lo que imaginas. Estos textos no son falsedades, son testimonios de su tiempo. Son las voces silenciadas, las perspectivas descartadas, los caminos no transitados de una fe que pudo haber sido muy diferente. La Biblia, tal como la conocemos, es un canon, una vara de medir que fue establecida. Pero ¿quién sostuvo esa vara? ¿Y qué midieron con ella? Midieron la ortodoxia, la coherencia con una doctrina que se estaba consolidando. Todo lo que se desviaba, lo que era demasiado místico, demasiado filosófico, demasiado desafiante para la estructura de poder emergente, fue etiquetado como apócrifo, que significa oculto. Pero la pregunta que debemos hacernos es: ¿oculto por quién y para qué? Estos textos nos obligan a cuestionarlo todo. Nos invitan a ser detectives de la historia, a buscar las pistas en los márgenes, a escuchar los ecos de las voces perdidas. Nos demuestran que la búsqueda de la verdad espiritual nunca ha sido un camino recto, sino un debate vibrante, lleno de ideas diversas y a veces contradictorias. La próxima vez que abras una Biblia, recuerda a Enoc y su visión de los ángeles caídos. Recuerda a Tomás y sus dichos secretos. Recuerda a María Magdalena y su liderazgo disputado. Recuerda que entre sus páginas canónicas resuenan los fantasmas de otros libros, de otras verdades que esperan ser redescubiertas. La historia no está escrita en piedra, sino en papiros frágiles que, a veces, logran sobrevivir al fuego y al olvido para contarnos un relato diferente. Y esa quizás sea la revelación más grande de todas. ¿Quieres seguir desenterrando estos secretos? ¿Te atreves a explorar los rincones más oscuros y fascinantes de la historia sagrada? Entonces,
Tu lugar está aquí. Clic en like. Por favor, suscríbete y comparte. Nos ayudas mucho y no cuesta nada. Gracias, hasta la próxima.